Voy, co- voy compartiendo el programa mejor, ¿ya? Para tenerlo abierto. Ya, perfecto. Ujú. Quiero ver. Ya, dame un segundo que voy a hacer la proyección. Adelante, Nati. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y a todas las personas que están participando en este evento y agradecemos mucho su presencia, tanto a quienes están conectados en el Zoom como a quienes nos acompañan desde las redes sociales. Les presentamos el webinar internacional Economía Circular del Agua y Seguridad Hídrica en un contexto de cambio climático, que ha sido organizado por el proyecto Agua para Bancay y las comunidades, que es implementado por SUNAS y el BETAS en colaboración con sus socios locales EMUSAP y CEDES Apurímac. Este proyecto es implementado en el marco del programa Euroclima de AECID y AFD. Para el día de hoy tenemos una agenda bastante bien organizada, que empezará con la apertura y bienvenida de AFD. Luego, el coordinador del proyecto, Marcos Sotomayor, nos va a estar explicando, nos va a dar una introducción acerca del tema de la importancia y la razón por la cual ha sido organizado este webinar. Pasaremos después a dos ponencias desde Perú y desde Colombia respecto a la economía circular del agua, desde el punto de vista del sector agua y saneamiento, y además cuáles son las implicancias del tema en un contexto de cambio climático. Después de ello, tendremos un panel compuesto por 3 personas que vamos a presentar más adelante, de SUNAS, de AFD y de GIZ Perú. Y finalmente, vamos a tener un pequeño espacio para el intercambio con el público, para después pasar a la síntesis del evento y el cierre. Con respecto a la interacción en el espacio de preguntas para el público, les vamos a agradecer muchísimo que nos compartan sus inquietudes, preguntas y comentarios de manera escrita a través del chat del Zoom o desde las redes sociales para poder aprovechar de la mejor manera posible el tiempo y facilitar la interacción. Entonces, sin más que agregar, pasamos la palabra a Clement Larouet, que es representante de la Agencia Francesa de Desarrollo, quien nos va a dar la bienvenida a este webinar. Adelante. Perdón. Hola. Sí. Mil disculpas, sí, ha sido error mío. Damos el paso a Edwin Estrella. Mil disculpas. Sí, ha sido un error en la actualización. No pasa nada. En efecto, es Clemón que debería estar aquí, pero bueno, por cuestiones inevitables, él no está, entonces yo lo represento. Reciban un cordial saludo de la Agencia Francesa de Desarrollo en Perú. Pues somos el Banco de Desarrollo del Estado francés que trabaja desde hace algunos años en el país y muy particularmente sobre el sector de agua y saneamiento. En efecto, como Natalia lo decía inicialmente, este es un espacio de discusión que está organizado por un proyecto en común que tenemos, el proyecto Agua para Bancay y sus comunidades. Es un proyecto que se está desarrollando muy bien en la ciudad de Abancay, el cual seguro mis colegas tendrán la oportunidad de presentarlo en un momento de la discusión. Pues este espacio de diálogo resuelve, o en todo caso yo pienso que intenta hablar de uno de los principales
de las principales preocupaciones de nuestra generación, ¿no? Que es el estrés hídrico, ¿no? La escasez del agua en relación de la demanda es bastante importante. Esto, por supuesto, impulsado, como lo vemos en Abancay, por un crecimiento de la población, de la urbanización y también por el desarrollo económico. Todo esto en un marco de un cambio climático bastante fuerte, que pues supone además una escasez un poco más asidua, más profunda del recurso, y eso hace que las condiciones de vida de las generaciones que vienen después sean mucho más difíciles probablemente, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de hablar de la economía circular del agua, que mis colegas en los paneles van a desarrollar con mucho más detalle. Entonces, sin más tardarme en esta presentación, nuevamente la bienvenida a todas y todos a este espacio de discusión. Que lo aprovechen. Gracias. Mil gracias, Edwin, por la bienvenida y por las palabras desde la Agencia Francesa de Desarrollo. Y ahora damos paso a Marcos Sotomayor, quien trabaja en el Betas Perú, es nuestro colega y es director del proyecto Agua para Abancay y Comunidades para Siempre. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes con todos y muy agradecido por su participación. Bien, yo voy a compartir con ustedes solamente una introducción sobre el proyecto y también decir la importancia de este evento. Bien, ya se ha señalado que las características del proyecto, quiénes lo ejecutan, quién financia el proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, el proyecto está ubicado al sur del Perú. Para los que no conocen, en el departamento de Apurímac, en la capital, en Abancay, y trabajamos en la microcuenca Nariño, una microcuenca de 252 hectáreas más o menos. Este es un proyecto piloto de 7 proyectos que se ejecutan a nivel latinoamericano con fondos de Euroclima. Este es Abancay. Abancay tiene una población actual de 73.000 habitantes. Hace 50 años este valle interandino ocupaba solamente 15.000 habitantes. Entonces hay que imaginar este crecimiento exponencial que ha tenido Abancay en las últimas 5 décadas. Y eso evidentemente genera problemas muy serios en el cambio de uso de suelo, ¿no? Pero también la presión sobre el agua, el suelo, otros recursos naturales. Y bueno, el encarecimiento de los servicios, la complejidad de lo que puede ser el tema de agua y saneamiento ahora y a futuro, ¿no? Entonces, este es el espacio donde trabajamos. El objetivo del proyecto es incrementar las capacidades locales para el uso y gestión resiliente del agua. Ese es el objetivo más importante, mediante un mecanismo de inversión verde en infraestructura natural. Nos referimos al mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, el MERESE, que está respaldado por una ley en el país. Una demanda de agua optimizada y resiliente, que es importante. Esto tiene que ver sobre todo con las pérdidas de agua, la optimización del uso del agua, y tiene que ver con el ciclo urbano del agua fundamentalmente. Y una estructura de gobernanza consolidada. El tema de gobernanza es bastante complejo, pero estamos trabajando en este tema. Los beneficiarios son casi 65.000 habitantes y 5 comunidades campesinas que en total suman más o menos 3.500 habitantes, ¿no? Bueno, el proyecto tiene 3 componentes. Quiero explicar brevemente sobre esto, solamente para los que no conocen y no tienen mucha idea sobre este proyecto. Este proyecto tiene 3 componentes. Un componente es la oferta, es decir, cómo aportar, incrementar la disponibilidad de agua ahora y a futuro a través de este mecanismo verde que es el MERESE y otras inversiones también que no necesariamente son del MERESE. El otro tema es la demanda. ¿Cómo optimizamos la demanda? Si bien es cierto que se invierte en el MERESE, hay inversiones anuales en el MERESE para restaurar los servicios ecosistémicos hidrológicos,
pero también hay que ver el tema de la demanda, la optimización, y acá trabajamos con la asesoría de una empresa que está fortaleciendo la EPS, el Musafa Bankai. Ese es uno de sus mandatos más importantes, trabajar para que esta empresa pueda fortalecerse y responder a los nuevos desafíos del agua y del saneamiento desde una perspectiva en el cual estamos señalando este crecimiento urbano. A eso hay que incrementar, pero no hay que incorporar también los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, se está trabajando en la demanda, sobre todo para reducir el agua no facturada. En el Perú eso bordea entre 30 y 40%. Y ahí es justamente, yo creo que si hacemos inversiones en la parte alta para incrementar el agua, pero también hay que trabajar en la demanda, en la optimización y recuperar esas pérdidas de agua, ¿no? Y a eso se suman las aguas, el tratamiento de aguas, ¿no? De aguas residuales. Eso es importante. Eso más sumaría, entonces, al final, en la ecuación final tendríamos, entonces, aguas que se trabaja desde la oferta, también desde la optimización de la demanda, pero por otro lado también tendríamos aguas que se tratan y se reusan después y vuelven estas aguas al circuito de la economía. Ese es el tema fundamental, creo. Y el tema de la gobernanza es un tema clave para el proyecto. La gobernanza es el arte de la complejidad, ¿no? Allí estamos fortaleciendo la plataforma de gobernanza del agua, pero también trabajando con los actores directamente, ¿no? Se han incorporado los regantes que no estaban antes, se han incorporado ahora en esta plataforma, participan activamente, están organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los componentes de este proyecto y, bueno, hay factores de éxito, hay factores habilitantes que ayudan a que este engranaje entre oferta, demanda y gobernanza funcione. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de aguas residuales, ¿no? Perdón, de economía circular. Primero hay que tomar en cuenta los compromisos que tiene el país, es decir, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que propone garantizar o se compromete a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Ese es el objetivo de desarrollo 6 al 2030. Entonces, claramente acá tenemos marcado en amarillo lo que venimos trabajando. Trabajamos entonces en la gestión integrada de los recursos hídricos, que es la meta 6.5, ecosistemas relacionados con el agua, todo el tema de restauración tiene que ver con esto, agua potable con el tema de la optimización, saneamiento e higiene, aguas residuales y calidad de agua. Acá hay un tema fundamental que es clave y que se ha reiterado también en el sector latinoamericano realizado en Bolivia, ¿no? Es un tema pendiente este tema de las aguas residuales, no solamente para incorporar al volumen total de agua disponible, sino también por sus implicancias en la salud pública, ¿no? Por sus implicancias en los ecosistemas, en la salud de los ecosistemas. Entonces, este es un tema que es sumamente importante y que ahora adquiere suma importancia, ¿no? Y finalmente los desastres. Todo este escenario de crecimiento que se ha dado en los últimos años en Abancay y también en otros territorios, de hecho que está generando problemas que están asociados a los riesgos, ¿no? De deslizamientos, riesgos también ante la salud pública, etcétera. Y otro tema recurrente acá es el tema del cambio climático. El cambio climático agrava esta situación. Actualmente Abancay es un centro de incendios, igual que el Cusco, ¿no? Vivimos en este momento, yo creo, olas de calor muy fuertes y que eso está generando incendios permanentes en la región y fuera de ella, ¿no? Bien, ¿por qué incorporar el tema de la economía circular del agua en el sector agua y saneamiento? Acá algunas ideas. Yo creo que todos estamos convencidos de que el modelo que se implementa desde hace 250 años, desde la primera revolución industrial, está tocando techo. Es un modelo que significa o está basado en extraer, producir, consumir y desechar. Desechar significa entonces generar una externalidad negativa y esa gran externalidad se llama cambio climático, la externalidad global.
Pero en cada territorio hay externalidades que se van generando. En algunos casos tienen que ver con residuos sólidos, con tratamiento de aguas, o las aguas, los impactos a las aguas residuales, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de 250 años se está repitiendo ahora otra vez, es decir, una mayor presión sobre los recursos naturales, ¿no? Una presión, como se llama, como nos han enseñado, la explotación de los recursos naturales. Literalmente es eso, ¿no? Entonces, es un modelo que se está agotando y está colapsando la biosfera. Por tanto, pues la huella, por ejemplo, la huella hídrica es alta, ¿no? El cultivo de paltos, por ejemplo, requiere bastante agua. La huella de los paltos es alto, como la huella del arroz o producir carne de vacuno. Entonces, todo esto nos tiene que hacer repensar ahora en un modelo que tiene que optimizar el uso de los recursos naturales y hacerlo más bien desde un modelo que pueda generar bienestar. En este caso estamos hablando de un modelo, de una transición a un modelo de economía circular. El gran desafío de este siglo es transitar de una economía lineal hacia una economía circular, como nuevo paradigma para el desarrollo, y en este caso para el sector agua y saneamiento. Consideramos trascendental, como también se ha evidenciado esto en el sector latino-san de Bolivia, ¿no? Se discutió mucho este tema, hay 21 países interesados con este tema, preocupados por este tema, y por tanto yo creo que este es un gran desafío para el tema de agua y saneamiento. Estamos en un escenario de factores que complejizan los servicios de agua y saneamiento. Esto de lo que mencioné, ustedes saben también muy bien, ¿no? Este crecimiento exagerado, exponencial de las ciudades, sin un planeamiento urbano que está asociado también al planeamiento hidrológico, ¿no? de estas ciudades. Eso pone pues, en riesgo la seguridad hídrica y este proceso de construcción social de una resiliencia urbana-rural. Por eso, no solo es concentrarse en el MERES es muy importante para generar, para tener agua y para producir agua y proteger los ecosistemas, pero tampoco solamente es el tema de la optimización. Yo creo que allí hay que incorporar el tratamiento, reuso y gestión de aguas residuales, ¿no? Eso significa, en la práctica, reducir la carga contaminante, reducir riesgos, por ejemplo, de diarreas, de cólera en niños, etcétera. Es decir, hay una cara oculta que no estamos visibilizando en el tema del agua, ¿no? Pero también se incorpora como estrategia para incrementar la optimización de los servicios de agua y saneamiento. Mirando de manera sistémica, entonces, la oferta, la optimización, aguas residuales, entonces yo creo que estaríamos tratando un tema fundamental para la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Solo el reciclaje no es economía circular. Eso dice Petar Ostoich, que es un experto en este tema de economía circular. Es una parte importante, pero no es lo único, ¿no? Hay que reparar, rediseñar, remanufacturar, reimaginar, reinventar, ¿no? Como ya ocurre ocurre en empresas del sector privado. Con esto voy terminando. Entonces, esta gráfica es clarísima, ¿no? El reciclaje solamente es la punta del iceberg, ¿no? Pero allí hay que reparar, reutilizar, rediseñar, remanufacturar, reimaginar. Es decir, la economía circular no es una receta, más es algo que hay que construir, ¿no? Pero tomando en consideración el conjunto como sistema. Entonces, solo reciclar sí es parte de la economía circular, pero no es lo único, ¿no? Entonces, con esta introducción breve, quiero mencionar que el objetivo del webinar finalmente nos tiene que ayudar a analizar los factores relevantes que facilitan o limitan la incorporación del enfoque de la economía circular en el actual modelo de agua y saneamiento, como una estrategia importante para la seguridad hídrica y la resiliencia urbana. Ojalá lleguemos a eso. Ese es el propósito de este webinar. El proyecto quiere
cooperar, contribuir a esta reflexión de cómo incorporar la economía circular concretamente en los servicios de agua y saneamiento. Muchas gracias y estoy muy agradecido a todos ustedes y a los colegas que nos van a apoyar en las presentaciones, así como en este panel excelente que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos y a los que están enganchados también en las redes sociales. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Marco nos ha dado un breve vistazo de lo que significa la gestión del agua y los desafíos que implica en términos de oferta, en términos de demanda, cómo la gobernanza interviene para articular a los actores clave y cuál es la importancia de la economía circular en el ámbito de un territorio, que es específicamente Abancay. Pero el ámbito territorial no se mueve solo, siempre está articulado a los ámbitos superiores, los ámbitos nacionales, regionales e incluso globales. Para saltar de lo territorial hacia lo nacional, tenemos dos ponentes. El primero de ellos, Ian Vázquez Rowe, nos va a comentar acerca de la economía circular del agua y su implicancia en el sector agua y saneamiento y la seguridad hídrica. Ian es licenciado en biología por la Universidad de Texas, tiene estudios de ingeniería ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela de España. Ha realizado muchas investigaciones entre Europa y América. Es también doctor en Ingeniería Química de la USC y ha trabajado en el Centro de Investigación Henry Tudor del Gobierno de Luxemburgo. Se ha centrado en la combinación del ACB con metodologías de información como Data Envelopment Analysis, sistemas de información geográfica y EROI, que es un sistema, por lo que entiendo, de información energética. Con una amplia trayectoria académica, Ian ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas internacionales y desde marzo de 2014 es parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como profesor e investigador postdoctoral. Entonces, el micrófono es suyo, Ian, para compartirnos su tema. Muchísimas gracias, Natalia, por la presentación y, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el equipo por esta invitación. Simplemente quería comprobar si se ve bien mi presentación y si se me escucha bien. Sí, la vemos, pero no en pantalla completa. Vale, vamos a En ver. opciones de presentación, exacto, sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, muchas gracias. Vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente y ya podemos comenzar. Entonces, a ver, a mí me gustaría comenzar, ¿no?, con un breve paréntesis, ¿no?, que está un poco ligado con lo que mencionó el doctor Sotomayor en una de sus últimas diapositivas, ¿no?, en donde mencionaba que el reciclaje no se puede considerar de por sí economía circular, ¿no? La economía circular pues implica como una sofisticación de los procesos de recirculación, ¿no? Entonces, ligado a eso, yo también quería mencionar que la economía circular, en esencia, lo que realmente intentamos es reducir la dependencia que tenemos en las materias primas, ¿vale? Y esto, en el mundo científico, recibe un nombre que es la criticalidad, ¿vale? Digamos que se ha hecho bastante mainstream en el mundo el hecho, bueno, esta premisa que vemos aquí, que una mayor circularidad implica menor criticalidad. Si estamos circulando, recirculando productos, procesos, materias primas dentro de la tecnosfera, pues automáticamente tenemos una menor criticalidad y por tanto una menor dependencia de materias primas, ¿vale? Sin embargo, hay muchos científicos que empiezan a poner en duda esta premisa, ¿vale? Y lo que dicen es que realmente con una economía más circular sí existe un potencial para reducir la criticalidad, pero ojo, no es una premisa, no es algo que viene hecho de por sí. Entonces, es una posibilidad, ¿no?, de que un sistema circular sea menos crítico y por tanto hagamos un favor a los medios naturales con una menor extracción de materias primas, pero no necesariamente es algo implícito en el proceso de circularidad. Esto puede ser contraintuitivo, ¿no?, esta afirmación. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de por qué esto sucede, ¿no?
Entonces, bueno, simplemente a nivel un poco técnico, ¿cuándo aumenta la criticalidad? ¿Qué es lo que no quiero, ¿no? Pues existen 4 supuestos fundamentales donde puede haber un aumento y no una reducción de criticalidad en la economía circular. El primero es cuando los procesos de economía circular se dan en regiones distintas a los procesos de producción y consumo. Entonces, esto genera pues una serie de cadenas logísticas muy complejas que al final hacen que realmente estemos usando más recursos y contaminando más que si estuviésemos haciendo un proceso de economía lineal tradicional. Otro ejemplo es cuando los procesos de reciclaje y o de reuso requieren de nuevos insumos con alta criticalidad que no eran requeridos en productos vírgenes. Muchas veces las materias primas que utilizamos en la tecnosfera los dejamos destrozados, ¿no? Y, bueno, es muy difícil recuperarlos porque bueno, pues les hemos puesto aditivos o los hemos mezclado con otro tipo de productos utilizando pues, materiales complejos, tóxicos, etcétera, ¿no? Entonces, recuperarlos a veces es un mayor esfuerzo real en materias primas que continuar con la extracción de material virgen, ¿no? Bueno, después no me voy a centrar en todas, pero por ejemplo la última, nuevos productos hechos con perspectiva de economía circular requieren mayor criticalidad en su consumo, ¿no? Entonces, pues que necesitan un mayor aporte energético que los procesos vírgenes, ¿no? Entonces, estos son supuestos, no digo que sean masivos, no digo que estén sucediendo siempre, pero son cosas que debemos tener en cuenta y debemos poner la bandera roja y analizar siempre, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido mucho en la literatura científica es que la economía circular se ha puesto de la mano con las métricas de análisis de ciclo de vida que mide el impacto ambiental de las cadenas largas de producto, ¿no? Entonces, el ACB en este contexto permite de alguna manera comparar sistemas, ¿no? Entonces yo puedo tener un sistema de extracción virgen de materias primas para generar un producto y puedo tener diferentes alternativas de economía circular. Quizá algunas entren dentro de estos supuestos y las descartamos, pero otras, a través de métricas como el ACB, la huella de carbono, huella hídrica, etcétera, podemos decir, oye, pues sabes que aquí efectivamente hay una reducción. Entonces, pues las podemos promocionar como alternativas a la economía lineal. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo no siempre esto es tan intuitivo. Entonces voy a salir 2 o 3 minutos fuera del campo del agua para poner unos ejemplos negativos y después vamos a regresar. ¿Vale? Entonces el primer caso es un estudio que hemos hecho hace unos años, 2 o 3 años, con respecto a los residuos de concha de abanico, que son bastante masivos en algunas zonas de Perú, ¿no? Entonces, si uno va a los botaderos de zonas como Pisco o Piura, Talara, Sechura, pues puede ver hectáreas y hectáreas de botadero que están exclusivamente destinadas a la deposición de concha de abanico, ¿vale? A veces producen malos olores porque queda materia orgánica, pero la mayoría es materia inorgánica, ¿no? Es carbonato cálcico, ¿no? Como cualquier concha o exoesqueleto de muchos animales oceánicos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede? En la zona de Piura se ha estipulado o se ha encontrado una alternativa que es plenamente circular, que es la de decir, oye, bueno, pues ¿sabes qué? Este residuo lo podemos valorizar, esto lo podemos recuperar y lo que puede hacer es, lo podemos chancar, ¿no? Básicamente el carbonato cálcico, y eso es un material sustitutivo del agregado fino que se usa en la producción de concreto. ¿Vale? Entonces, lo que se ha propuesto mucho en la zona de Piura es efectivamente generar estos bloques de concreto hechos en lugar de pues, con agregado fino convencional, ¿no? Arena, etcétera, pues utilizar este residuo que, bueno, que nos ocupa mucho espacio, ¿no? Pero realmente hay un beneficio ambiental de esto. Pues lo que hicimos fue un estudio donde analizamos diferentes bloques de concreto y lo que vimos es que, bueno, si os fijáis, este es el
el producto base, cemento Portland convencional sin residuos de concha de abanico, ¿no? Y cada bloque nos da un impacto de en torno a 1,2 kilos de CO2 equivalente, ¿vale? Y después lo que hemos ido jugando es con incluir diferentes dosis de residuos de concha de abanico, y lo que vemos es que en muchos casos no obtenemos un beneficio ambiental, al menos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, dependiendo del escenario, o vemos que hay un incremento de los impactos ambientales o que hay una disminución muy ligera, ¿no? Pero desde luego a nivel de acción climática no vemos unos beneficios sustanciales. ¿Por qué sucede esto? Pues porque hay que hacer todo un proceso de chancado de las conchas de abanico, esto es energéticamente intensivo y además hay que transportarlo. Y a veces las distancias de transporte son más largas que el acopio de materia prima virgen que se suele usar como agregado fino, que es fundamentalmente la arena, ¿no? Entonces, yo esa arena no la proceso, simplemente la extraigo y quizá la transporto durante distancias más cortas. Entonces, esto es un ejemplo en el que vemos que la circularidad con esta valorización que se propone nos deja con un poco de sinsabor, ¿no? Efectivamente, si se evita el uso de arena virgen, también eliminamos suelo disponible, ¿no? Que estamos usando como botadero y se podría utilizar con otro fin, pero empezamos a ver algunos impactos, algunas emisiones y vemos que no necesariamente es tan positivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un pequeño resumen de ello. Entonces, bueno, esto es un estudio que todavía está en proceso y ahora estamos viendo algunas soluciones alternativas. Bueno, ¿qué pasa si en vez de destinar ese carbonato cálcico para bloques de concreto, lo utilizamos como para enmienda para suelos agrícolas ácidos o como infraestructura marina o en el uso de áridos de carretera en zonas costeras, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía no tenemos resultados para ello, pero estamos viendo si esas alternativas podrían ser más beneficiosas en cuanto a que realmente esa circularidad funciona y nos está poniendo en una senda de reducción de impactos ambientales. Bien, otro ejemplo es el de tratamiento de desechos alimentarios, ¿vale? Entonces, en Perú tenemos un problemón con esto, porque, bueno, estamos en torno a los 10 millones de toneladas de residuos generados en la actualidad, en el año 2022, ha subido con respecto a lo que está ahí en esa diapositiva, y lo que vemos realmente es que más del 50% de ese residuo es materia orgánica. Y en el mejor de los casos en Perú acaban en rellenos sanitarios, pero muchas veces acaban en botaderos a cielo abierto, directamente en cuerpos de agua, y es muy habitual que haya quemas a cielo abierto, que ahora que lo pienso, no sé muy bien lo que pinta esa foto ahí con la quema a cielo abierto, eso lo tengo que revisar. Entonces, lo que hicimos fue analizar niveles de sofisticación en el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Que es básicamente lo que sale de nuestras cocinas, lo que sale de un montón de cantinas, restaurantes, comedores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que comparamos es la línea base de lo más habitual en Perú, que es el botadero, ¿no? Y lo comparamos con diferentes niveles de sofisticación de rellenos sanitarios. Uno sin quema de biogás, que es el mayoritario en Perú, allá donde no hay, allá donde sí hay relleno y no es botadero, pero después diferentes alternativas de quema del biogás o recuperación de la energía. Y por otra parte analizamos la digestión anaerobia, que es una tecnología que no es tan común en Perú, desgraciadamente, pero que es muy útil muchas veces para recuperar energía y nutrientes de estos residuos sólidos orgánicos, ¿vale? Entonces los resultados que obtenemos es que, curiosamente, la transición de un botadero, que es básicamente lo menos deseable, a un relleno sanitario donde no se trata el biogás que se genera, el metano, realmente tiende a generar un aumento de las emisiones. Lo vemos aquí, ¿no? Con este más 5%, más 4%. Entonces, ¿qué pasa?
Tener un relleno sanitario es positivo porque estamos encapsulando el residuo, no estamos generando tantos olores, no generamos tantos vectores que pueden potencialmente generar enfermedades de transmisión, etcétera, ¿no? Pero a nivel de gases de efecto invernadero hay una mayor producción de metano porque el residuo se descompone de manera más compacta y con menos oxígeno y las emisiones aumentan. Entonces, aquí realmente no estamos generando una circularidad. Además de que hay simplemente un encapsulamiento del residuo, simplemente queda ahí y va a formar parte de ese suelo durante décadas o siglos, ¿no? Ahora, lo que vemos aquí ya vemos muchos números negativos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un relleno sanitario donde recuperamos el gas y pues lo podemos utilizar pues para granjas agrícolas o para propulsión de ciertos medios de transporte, pues sí genera unas reducciones muy sustanciales. Y si ya nos metemos en digestión anaerobia, donde estamos generando dos coproductos, metano por un lado y nutrientes para fertilización por otro, las reducciones ya son mucho menores y sí estamos estableciendo un sistema circular claro y que tiene unos beneficios muy importantes con respecto a la línea base que tenemos en el país, ¿no? Bien, bueno, esto me lo voy a saltar porque de alguna manera ya lo he mencionado. Y el tercer caso, volvemos al agua. Y este es mi tercer ejemplo con el que ya finalizo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros analizamos fue la situación que tenemos en Lima Metropolitana, ¿vale? Entonces, en Lima Metropolitana, allá por el año 2014-2015, el gobierno vigente en ese momento presumió de que finalmente Lima tenía una cobertura del 100% de tratamiento de sus aguas servidas, ¿vale? Y esto se debió fundamentalmente a la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas masivas, una en Taboada, que está al lado del aeropuerto, y otra en La Chira, que está en los pantanos de Villa, ¿vale? Y son plantas masivas que tratan una cantidad ingente de metros cúbicos por día, pero tienen un problema. Y es que a nivel de sofisticación tecnológica tienen una tecnología bastante preliminar. De hecho, usan un eufemismo para describirlas y las llaman plantas de tratamiento de aguas residuales de pretratamiento avanzado, ¿no? A ver, realmente un pretratamiento no puede ser avanzado, porque está siendo un pretratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas dos plantas? Pues que no tienen tratamiento biológico, no tienen tratamiento de ozonización o de ultravioleta para eliminar virus y otros patógenos, ¿no? Entonces, finalmente lo que acaban siendo son grandes coladores que separan todo lo que tiene más de 1 milímetro de espesor, que parece muy pequeño, pero en términos de tratamiento de aguas implica que metales pesados, microplásticos, patógenos, nutrientes, siguen yendo a través del emisario submarino al océano, ¿no? En el caso de Lima. Ahora, esta es la situación predominante en el país. No tenemos una buena red de tratamiento de aguas residuales. De hecho, hay muy pocas plantas de tratamiento públicas, ¿no? que tratan el agua de las municipalidades, que realmente tengan tratamientos biológicos donde estamos recuperando pues, nutrientes, etcétera, ¿no? Y estamos dando una buena calidad de agua para los cuerpos receptores, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Y es que las aguas residuales o las aguas servidas, como se le llama comúnmente en Perú, realmente no son una carga para los municipios, sino que son un recurso valioso, donde podemos, en primer lugar, podemos reducir un montón las aguas servidas que generamos un 30% al menos de aguas adicionales de lo que deberíamos si fuésemos eficientes, y podemos recuperarlas. Pero cuando las recuperamos no estoy hablando simplemente de recuperar el agua, sino que aquí hay otros recursos valiosos, ¿vale? Entonces, podemos usar el agua para regadía, para recargar acuíferos, para alimentar procesos industriales donde no hay un consumo humano directo o indirecto y por tanto la calidad del agua no tiene que ser perfecta, ¿vale? Y ya en métodos muy sofisticados, esto empieza a suceder en ciertos países como en Holanda, realmente ya existe tecnología en el planeta donde al comienzo del tubo entra agua residual y al final pues pones un vaso y te bebes
el agua, ¿vale? Esto, claro, esto tiene connotaciones sociales. En los países iberoamericanos eso genera bastante rechazo, ¿no? Pero los holandeses, que son una sociedad bastante pragmática y bastante acostumbrada pues, a desarrollar una sociedad, bueno, básicamente por debajo del nivel del mar, ¿no? Pues este tipo de cosas pues, permean mejor en la sociedad, ¿no? Pero bueno, a mí a priori pues, me generaría un poco de reparo por mucho que la ciencia lo diga, ¿no? Pues de realmente estar consumiendo esa agua para consumo directo, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos con agua, ¿vale? Pero después hay otras cosas que podemos recuperar. Una es energía, ¿vale? La energía la podemos recuperar a través de la materia orgánica que tiene el agua residual, la separamos y la digerimos para producir metano. Esa es una opción. Otra opción, por ejemplo, es aprovechar los saltos de agua, ¿no? Por ejemplo, yo vivo aquí en Miraflores, en Lima, al lado del Parque María Reiche, para que lo conozcáis, hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Realmente ahí se podría generar un salto de agua y estar generando energía también, con el agua sobrante que se va al océano, por ejemplo, ¿no? Y después nos estamos olvidando de los nutrientes. Tenemos mucho nitrógeno y fósforo en las aguas residuales, ¿vale? Y ahí se puede apuntar a generar biofertilizantes para la agricultura. Hay que tener mucho cuidado de que no rebasemos ciertos parámetros de metales pasados, de patógenos, etcétera, pero con las tecnologías actuales que hay en el mundo, esto es algo que se puede hacer. ¿Vale? Es algo que se puede hacer, se necesita inversión, se necesita tener una estrategia clara como ciudad, como megaciudad en el caso de Lima, como ciudad más pequeña en el caso de Abancay, etcétera, pero son cosas que sí se pueden hacer y que además ayudan a compensar el costo que tienen este tipo de infraestructuras de disposición final de aguas servidas, ¿no? Porque si simplemente la estamos tratando para que se vaya a un cuerpo natural de agua, el costo directo es alto. Pero si nosotros ya estamos empezando a recuperar recursos y que vuelvan al mercado, pues yo de alguna manera estoy compensando algunos de esos costes que generan, ¿vale? Bien, continúo. Entonces voy a explicar un poco el estudio que hicimos en Lima. Entonces lo que decidimos hacer fue decir, oye, pues sabes que quizá este modelo de 2 grandes megaplantas no funciona. Entonces, ¿qué pasa si volvemos a un esquema un poco más atomizado, donde más o menos cada distrito de la ciudad tiene su propia planta de tratamiento de aguas residuales y se genera una malla de plantas, ya no megaplantas como la Chira y Taboada, sino plantas de tamaño medio que pues se encarguen pues, de 200, 250.000 personas, ¿no? Entonces, y esto tiene sentido en una ciudad como Lima, que es una de las ciudades con mayor estrés hídrico del planeta, ¿no? Donde realmente estamos tratando el agua, pero se escapan 20 metros cúbicos por segundo al océano. 20.000 litros de agua estamos botando al océano en una ciudad como Lima, ¿vale? Entonces, bueno, el esquema es un poco este, ¿no? Generar una malla de plantas de tratamiento de aguas que además pueden tener diferentes funcionalidades. Quizá en Ate, que es esta zona de acá, ¿vale? Esto es Lima Sur solo, que está representada aquí, pero quizá en Ate podemos apuntar a la recarga de acuíferos. O quizá hay terrenos agrícolas colindantes y podamos apuntar pues, a un tratamiento que permita generar biofertilizantes, ¿no? Pero quizá en la zona de Chorrillos o de Barranco, quizá ahí la estrategia sea diferente. Y ahí pues estoy prácticamente al lado del océano y lo que me sobre, o sea, puedo hacer una recirculación para aguas y para parques y jardines, pero quizá lo que me sobre pues simplemente tiene que ir en la mejor calidad posible al océano, ¿vale? Digo mejor calidad posible porque la calidad actual, si bien ha mejorado, no es la deseable. Y en Lima se pierden millones de dólares al año por no aprovechar turísticamente la bahía, pues porque no tiene los índices de calidad de agua que debería tener, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que propusimos fue un estudio multicriterio donde balanceamos aspectos ambientales, aspectos económicos y aspectos sociales. Lo ambiental lo calculamos a través de métricas de análisis de ciclo de vida, midiendo la huella de carbono y la eutrofización, que es básicamente la acumulación de nutrientes no deseados en los cuerpos de agua natural, ¿vale? Y generamos 2 escenarios diferentes.
Uno, donde simplemente nos enfocábamos en la descarga segura del agua al océano, ¿no? Entonces que cumpliese los mejores estándares de calidad de agua. Y otro, donde apuntábamos a una recuperación del agua potable para la recarga de acuíferos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo que empezamos a ver fue técnicas de tratamiento de aguas mucho más sofisticadas que se usan en diferentes países del mundo. Algunas son de bajo coste, otras pues son con una inversión sustancial, ¿no? Pero queríamos que lo económico no fuese el limitante en este estudio explorativo, ¿no? Entonces, bueno, como ven aquí, pues escogimos diferentes trenes de tratamiento para estas plantas de tamaño medio y después incluimos los parámetros que queríamos ver. Y disculpad que esto no está completamente traducido, pero si os fijáis en temas sociales fuimos ponderando cada alternativa de tratamiento en términos de malos olores, de salud humana, potenciales riesgos, daños potenciales que pueda haber, temas económicos, ambientales, etcétera, técnicos, etcétera, ¿vale? Y estos son los resultados que obtuvimos, ¿no? Entonces vimos que, bueno, efectivamente no hay una consonancia entre los distintos, cuando analizamos los indicadores de manera separada, ¿no? Entonces vemos pues que los que emiten más gases de efecto invernadero son los más costosos, pero sin embargo nos dan una calidad de agua mejor, ¿vale? Entonces aquí es donde hicimos pues un modelo de multicriterio objetivo, ¿no? Intentando ser lo más objetivos posibles, y finalmente lo que obtuvimos fue pues que haciendo una normalización de los resultados, que este método que le llaman MBR era el método más apropiado para la ciudad y que se podría conseguir una circularidad más grande, bueno, separando biofertilizantes, ¿no? Y generando una calidad de agua óptima que se vertía al océano. Estos son los datos del escenario A, ya voy acabando con esto. Y no os voy a mostrar los resultados del escenario B, pues simplemente por falta de tiempo, pero simplemente para que entendáis que aquí necesitamos cumplir con legislación, pero también tenemos que hacer un salto cualitativo para que realmente tengamos una circularidad real, ¿no? Entonces, el agua no solo lleva agua que podemos recircular, pero también lleva otros tipos de recursos que, si somos capaces de generarles un valor económico y que se inserten en los mercados internos de las ciudades, ¿no? Se generan procesos endógenos de esas ciudades por los cuales tenemos una menor dependencia de lo que sucede fuera. En el caso de Lima, sin duda tendríamos mucha menor dependencia del río Rímac, que ya nos ha fallado en el pasado, y en el caso pues, de otras ciudades del país, pues se podría también, en el caso de Abancay, por ejemplo, tener unos ríos más saludables, ¿no? con mayor biomasa natural, peces, etcétera, y sin duda también pues, generar recursos para los distritos a través de la venta de estos recursos adicionales que se pueden vender. Bueno, no quisiera escapar la oportunidad para agradecer a mi equipo, que no solo he sido yo quien ha trabajado en estas cosas, y quedo pendiente de alguna pregunta o comentario que queráis hacer más tarde o a través de mi correo electrónico que tenéis aquí. Entonces, bueno, sé que se van a seguir hablando de cosas parecidas ahora en el resto del webinar, pero espero haber contribuido con mi pequeño granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ian, sobre todo por la precisión en el tiempo. Y bueno, usted nos ha dado ejemplos muy concretos acerca de qué se trata la economía circular, no solamente del agua, sino también de otros recursos y de qué manera la tecnología, que es un poco lo que se hablaba en el chat, de qué manera la tecnología nos brinda alternativas que necesitan ser profundamente analizadas y exploradas para gestionar de manera más eficiente no solo el agua, sino también otros recursos. Y me quedo con uno de sus últimos comentarios. La importancia que tiene esto en un contexto de incertidumbre. Nos comentaba Ian, el río Rímac ya nos ha fallado antes. El año fue 2017, ¿no? Que Lima se quedó sin agua varios días, ¿no? En un contexto como este de incertidumbre, en donde el componente cambio climático viene a afectar de manera significativa nuestra gestión de paisajes, nuestra gestión del agua,
este tema va cobrando mayor importancia y es precisamente eso de lo cual nos va a hablar nuestro siguiente ponente. De Lima viajamos a Colombia y vamos a contar con la ponencia de Vishwas Vidyaranya, quien nos va a presentar el tema Economía circular, sus aportes y desafíos para el sector agua en un contexto de cambio climático. Presentamos brevemente a Vishwas. Él es cofundador de Ambire, que es una empresa centrada en la consultoría y soluciones digitales en economía circular y cambio climático. Él tiene más de 10 años de experiencia internacional en este tema, en la gestión de residuos y agua, así como también los análisis financieros, la resiliencia al cambio climático y las ciudades sostenibles. Además, posee un máster en Ingeniería Sanitaria y Gestión de Residuos en la Universidad Leibniz de Hannover, Alemania. Actualmente nos habla desde Bogotá, Colombia. Él participa activamente en organizaciones profesionales como ISWA y su grupo de jóvenes, y es también miembro del grupo de trabajo ISWA sobre vertederos. Tiene en su haber varias publicaciones y una patente estadounidense sobre el sistema de gestión de energía. Entonces, tras esta presentación, le invitamos a compartir su pantalla y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Natalia, por la introducción y gracias a todos por invitarme para este webinar. Y muy interesantes las presentaciones anteriores y los datos que nos presentó Ian. Gracias por esto. Lo que quería enfocar hoy es en tema de agua, pero también vinculando con cambio climático y finanzas, porque sabemos todos los retos que hay en el sector de agua en América Latina y Caribe, y hay muchos retos y también hay muchas oportunidades. Sin embargo, para cumplir con todas las metas ODS, las metas de sostenibilidad, metas de cambio climático, es importante tener acceso a financiación. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de finanzas con el tema de agua? Para hablar un poco de contexto, que ustedes claramente saben. Sin embargo, para dar un poco de contexto, entonces en América Latina y Caribe tenemos mucho agua, es decir, si miramos la dotación, estamos hablando de 23.000 metros cúbicos año por persona. Este es como 300% más que el promedio mundial. Sin embargo, la distribución no es igual. Hay muchos retos, muchos desafíos, por ejemplo, el tema de infraestructura, pero también por la naturaleza. Por ejemplo, 80% de lluvia está enfocado en muy pocos países y también en pocos meses del año. Y la demanda de agua está aumentando. Hoy en día estamos hablando de más de 650 millones de personas que está aumentando, creciendo la población, creciendo las economías, entonces también está creciendo la demanda de agua, no solo para consumo, para industrias, para uso de suelo. Casi 26% de la población no tiene acceso a un abastecimiento de agua potable, porque ya no es suficiente solamente tener acceso al agua potable, pero también tener resiliencia en todos los sistemas, porque por los temas de cambio climático sabemos que hay efectos muy importantes en todos los países, algunos países más que otros. Entonces es importante que tenemos sistemas resilientes. En muchos países la inversión en el sector de agua es muy poco, es mucho menos que 0.5% del PIB. Lo que necesitamos para cumplir con las metas, por ejemplo, hasta 2030 es al menos 1.3% del PIB tenemos que destinar a las infraestructuras de agua y saneamiento. Y esto no está pasando hoy. Pero si hacemos esto, no solo tenemos beneficios ambientales o climáticos, sino también beneficios sociales. Por ejemplo, con esta meta podemos generar al menos 3.6 millones de nuevos empleados en la región anualmente, si cumplimos con esta meta. Y solo para dar un comparativo, aquí estamos hablando de 3.6 millones de empleos. Si miramos mismos objetivos para el sector de energía, si logramos para el 2030, vamos a generar 0.5 millones de empleos nuevos. Entonces, el sector de agua tiene un poco más impacto social, impacto sobre economía, y es algo transversal. No podemos ver agua como sector como muy única, porque tiene efectos sobre uso de suelo, sobre manufactura, sobre diferentes sectores económicos en el país.
Y para hablar un poco sobre finanzas sostenibles, es decir, entonces para cumplir con estas metas y para lograr estas emisiones, es importante tener acceso al capital preferencial. Entonces, ¿qué está pasando en cambio climático, si miramos? Sabemos que las emisiones de GEI han aumentado las temperaturas a nivel mundial, más de 1 grado comparado con niveles preindustriales. Entonces tuvimos el Acuerdo de París en 2015, donde todos los países del mundo acordaron que vamos a limitar el calentamiento global para 1.5 grados centígrados. Pero el problema es que esto no estamos cumpliendo. Entonces todos los países tienen algo que se llama NDC, donde estos son los compromisos que están diciendo todos los países que van a hacer sobre este meta de Acuerdo de París. Pero esto no es suficiente, porque con todos los temas de sostenibilidad que estamos hablando a nivel mundial, estamos muy lejos de cumplir con esta umbral. Estamos en una trayectoria de 3.2 grados de calentamiento global. Entonces, si queremos cumplir con este 1.5 grados, necesitamos financiación acelerada, no solo desde fondos públicos, pero también del sector privado, que tenemos que llegar. Y cuando hablamos de 1.5 grados, ¿qué significa esto en temas de emisiones? Es decir, llegar a cero de emisiones en todos los sectores para 2050 y para 2030 tenemos que reducir nuestras emisiones por un 45% comparado con 2010. Este es un tema de mitigación, pero ya sabemos que hay daños. Incluso si cumplimos con estos umbrales de 1.5 grados, hay daños muy significativos que tienen regiones por los efectos de cambio climático. Entonces es importante tener adaptación. Y todos estos temas, lo que estamos hablando, uno es, claro, el riesgo ambiental, que es muy claro, pero también es un riesgo financiero, porque si pensamos en los bancos, en los seguros que están asegurando, por ejemplo, los activos, las ciudades, que siempre han tenido daños. Hay, por ejemplo, lo que vimos en Florida hace poco, la huracana, que la destrucción económica que tuvo, aparte de destrucción social, destrucción ambiental. Entonces son unos riesgos muy altos ambientales y sociales y económicos. ¿Y cómo ha sido la financiación a nivel mundial? Lo que vimos en azul es financiación pública y el otro es privada. Claramente la financiación ha sido mucho más en Estados Unidos, en Europa y mucho más en Asia y Pacífico. En América Latina y el Caribe, el balance es casi similar de público y privado, pero si miramos la tendencia en los últimos 8 o 9 años, América Latina ha recibido solamente 6% de financiación climático comparado con todo lo que tenemos a nivel mundial. Y este es algo muy importante. Hay algunos fondos muy importantes como GCF, que es Green Climate Fund, perdón, que han utilizado. Pero es importante aumentar estas inversiones del sector privado, sector público, para decir. Hay diferentes instrumentos financieros etiquetados. Por ejemplo, aquí están los bonos, no solo es verde, aquí están bonos verdes, sociales, sostenibilidades, transición. Entonces, hay diferentes tipos de instrumentos de deuda que están utilizando los países, los municipios, las empresas, los emisores grandes para obtener financiación. Financiación sí existe, tenemos que buscar de manera de acceder a esta financiación y facilitar estos flujos de capital hacia proyectos verdes, proyectos sociales, proyectos sostenibles. Entonces, si miramos esta tendencia, está creciendo exponencialmente. Este mes tuvimos una meta muy importante. Los bonos verdes llegaron a $2 trillones a nivel mundial en últimos años. Y para el sector de agua, no es el sector donde viene más inversión, pero también este es un sector que están aprovechando a nivel mundial este tipo de instrumentos. Por ejemplo, si miramos en 2022, solamente en los primeros 6 meses tenemos casi $16 billones de inversión en el sector de agua. Y esto está creciendo. Y en América Latina, si miramos cómo es la tendencia, donde están llegando los recursos, claro, aquí también hay un crecimiento. El año 2020 fue un año muy significativo en tema de emisión, casi 9 billones de pesos, de dólares. Pero los sectores principales son energía y después transporte y uso de suelo. Agua todavía está
muy bajo, de 5%. Este es lo que estamos hablando de verde, pero agua tiene mucho más otras etiquetas. Puede ser sostenible, puede ser social, tienes otros impactos que puede generar agua. Y no solo temas de verde o sociales o sostenibles, bonos azules, que también está creciendo la importancia en América Latina y Caribe. Vimos muchos ejemplos y existen muchos guías de bonos azules. Es decir, aquí estamos hablando no solo de la infraestructura de agua y saneamiento, pero también protección de ecosistemas y recursos hídricos, de zonas costeras, de ecosistemas marinos, por ejemplo. Todos estos temas son las protecciones para las cuales necesitamos mucha financiación. Por ejemplo, IFC tiene una guía de Blue Finance, es decir, cuáles son los criterios para decir que realmente es un proyecto que está protegiendo estos ecosistemas azules. Y hay ejemplos. Por ejemplo, hace una semana el Banco Internacional en Ecuador anunció que junto con IFC están planeando hasta $40 millones de inversión para protección de ecosistemas, recursos hídricos. El BID, por ejemplo, emitió un bono azul hace poco también para financiar, esto era de $38 millones australianos, específicamente para financiar proyectos de ODS 6 en América Latina y Caribe. Entonces existen diferentes temas. Pero, ¿cuál es el problema? Con todo esto hay un problema grande, es el problema de definición. Para el sector financiero es muy difícil saber si el proyecto, lo que estamos diciendo, es eficiente o no. Es decir, hoy en día en el mercado hay una confusión muy grande. Todo el mundo dice que todo es sostenible, todo es eficiente, todo es verde. Entonces, si todo es tan bueno, ¿por qué no estamos cumpliendo con algunas metas? Porque no hay una armonización de definiciones de qué significa un acueducto verde, qué significa un petar verde, qué significa un bioregistro verde, qué significa en umbrales científicos con trayectorias que cumplen con acuerdos de París, qué significa que esto es verde. Por eso empezó a tener taxonomías. Taxonomías son unos guías para el sector financiero. Los guías basados en definiciones científicas para decir que es un activo o actividad es verde o no. Este es lo que están utilizando el sector financiero a nivel mundial para financiar los proyectos. Entonces es importante cuando estamos hablando de estructuración de proyectos grandes y de gran tamaño, que también estamos empezando a alinear con estas definiciones científicas, porque al final del día también lo que queremos es el acceso del capital internacional. Entonces si estamos armonizados a nivel internacional es más fácil. Y estos documentos, taxonomías, van a ayudar en evitar el greenwashing, que llaman o lavado verde. Es decir, no cualquier proyecto es verde, si es realmente verde cuando cumplen con los umbrales técnicos establecidos en taxonomías. Y todas las definiciones están basadas en ciencia, cumpliendo con trayectorias de 1.5 grados. Tienes una guía para transición y también es importante. Si estamos hablando de temas climáticos, es decir, estamos hablando de emisiones, intensidad de carbono, pero cuando hablamos de tema verde, un proyecto verde, estamos hablando de muchos objetivos climáticos y otros objetivos ambientales. Tenemos que cumplir con metas de mitigación, metas de recursos hídricos, metas de economía circular, metas de contaminación. Cuando cumplimos con todos estos objetivos, podemos decir que es verde. Cuando tenemos un componente social, allá es donde es sostenible. Entonces, estas etiquetas son bastante claves para el sector financiero y estos son lo que hace taxonomía. Y simplemente para decir que tiene taxonomía, normalmente tiene unos objetivos claves, unos sectores claves, unas actividades en cada sector y unos criterios de elegibilidad. Perú en este momento está empezando a desarrollar la taxonomía. Aquí está el DGIZ, con IFC, liderado por Medio Ambiente, está empezando a desarrollar. Pero si miramos a nivel global, esto es lo que está pasando en el sector financiero. Y es importante que el sector agua a nivel mundial tenemos que alinear nuestros proyectos y definiciones con estas taxonomías para aprovechar estas inversiones, estos fondos que existen en el mundo. Primero, la Climate Bonds Initiative empezó una taxonomía a nivel global y después fue taxonomía de China en 2015.
Unión Europea ya es obligatorio desde este año, ya es una regulación donde tiene la taxonomía guía para todos los sectores, desde agua, transporte, energía, manufactura, residuos. En todos los sectores hay actividades y definiciones. Y después en América Latina y Caribe, por ejemplo, Colombia publicó su primer taxonomía en abril. Y después hay como casi 12 países en la región que están trabajando en su taxonomía. Todo el Centroamérica, República Dominicana, México está enfocando en taxonomía sostenible, Chile, como dije, mencioné, Perú está empezando, Canadá, India, todos los países de Asia asiática están empezando, en África también tiene, East África tiene su taxonomía regional del proyecto. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel global. Los principales, no voy a entrar en muy detalle, pero es importante entender las definiciones, cómo están desarrolladas. La taxonomía china, por ejemplo, tiene una lista de actividades, por ejemplo, en el sector de agua, que dice que estas son las actividades elegibles para decir que es verde. En la taxonomía de Unión Europea también hay muchos sectores, pero cuando miramos el sector de agua, hay criterios específicos para mitigación y adaptación. Y los otros objetivos de biodiversidad, de ecosistemas, de contaminación, de economía circular, son criterios de no hacer daño significativo. Es decir, si queremos un acueducto verde, entonces tenemos unos umbrales de eficiencia energética, cuánto kilovatio-hora por metro cúbico facturado, pero también es importante cumplir con otros objetivos. Así, estas diferentes taxonomías en América Latina también hay un ejercicio muy grande de marco común de América Latina y Caribe, donde el grupo de finanzas sostenibles establecido por los ministerios de medio ambiente de los 33 países están desarrollando un marco común para decir que tiene que tener estos taxonomías. El tema de agua, otra vez, está cubierto en casi todas las taxonomías, especialmente el tema de mitigación, y las actividades normalmente están cubiertas son sistemas de almacenamiento, acueductos nuevos, acueductos existentes, aguas residuales y otros sistemas principalmente de adaptación y resiliencia, por ejemplo, sistemas de agua pluvial, y hay unos indicadores muy claves. Principalmente voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de acueducto, entonces la Unión Europea tenía un umbral de cuánto es el kilovatio-hora por metro cúbico facturado. Por ejemplo, tiene que ser menos de 1.5 kilovatio-hora por metro cúbico facturado para decir que es un acueducto verde. En Colombia, cuando desarrollamos el ejercicio, nos pareció que los acueductos utilizan otro tipo de indicadores, que es en pérdidas de agua. Entonces, aquí estableció un umbral diciendo que el acueducto es verde cuando las pérdidas son menos de 6 metros cúbicos por usuario al mes. Y todo esto van a ir cambiando cada año para que llegamos a cero emisiones para 2050. Hay diferentes tipos de vías que existen, definiciones. ¿Y jugás? Sí, Natalia. Solo para recordarle que le quedan 3 minutos. Listo. Sí, ya estoy Gracias. Entonces, para mitigación existen diferentes tipos de definiciones. Puede ser por eficiencia energética de los sistemas. Cuando estamos hablando de cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de verde es mucho más grave. Índice de pérdidas de agua, ahorro de agua, es decir, cuánto es el porcentaje de mejoramiento que estamos logrando con esta inversión. Los requisitos, por ejemplo, cuando hablamos de digestión anaeróbica que estaba hablando Ian, es importante tener como medidas de control de fugas, o estudio de vulnerabilidad y riesgos para el tema de adaptación, porque el tema de adaptación es muy específica para cada ubicación, entonces, y es necesario tener datos apropiados para hacer una modelación de cambio climático de largo tiempo, donde podemos decir que este proyecto tiene riesgo de inundación o riesgo de sequía o riesgo de incendios, por ejemplo. Entonces, los estudios de vulnerabilidad son algo bastante importante para establecer que el proyecto es importante para la adaptación. Y con esto podemos acceder a fondos de adaptación que existen. Algunos países también tienen sus planes de adaptación, donde identifican para cada municipio qué tipo de riesgos existe por cambio climático. Y el sector de agua, como dije, es transversal, entonces puede tener impacto en el uso de suelo, en agricultura, ganadería, manufactura, y no solo en agua potable y suministro. En conclusión, hay muchos retos, hay muchas oportunidades también, no solo en tema de mejoramiento de acceso de agua potable y saneamiento, pero también protección de recursos.
Hay muchos instrumentos disponibles a nivel mundial en tema de financiación. Es importante que estamos hablando de definiciones científicas, cada vez hablamos de proyectos climáticos o proyectos verdes, y esto nos puede ayudar a tener acceso al capital preferencial utilizando, por ejemplo, taxonomías o otros marcos que existen. Gracias. Agradecemos a Visuas por su presentación. Él nos ha recordado la importancia de enmarcar nuestros temas en el contexto global, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo. Hace 20 años no se hablaba, al menos no de esta manera, de financiamiento climático. Y es importante que ubiquemos nuestras iniciativas en nuestro contexto país, en el contexto global, y lo analicemos desde el punto de vista de cómo la toma de decisiones políticas se está traduciendo en una toma de decisiones económicas que finalmente vienen a afectar positiva o negativamente en las acciones que tomemos sobre nuestros territorios. Conocer los criterios, conocer las taxonomías que nos ha presentado Visuas hoy y que probablemente tenemos la responsabilidad de explorar muchísimo mejor, nos ayuda a identificar oportunidades y también limitantes en el contexto global. Muy bien, podríamos quedarnos hablando muchísimo acerca de este tema, pero para diversificar un poco los puntos de vista y también conocer la opinión desde la diversidad de instituciones, invitamos a nuestros panelistas del día de hoy. Les voy a presentar brevemente y les invito a que abran sus cámaras y alternativamente los micrófonos también a Iván Lucic Larrauri, quien es asesor de presidencia de la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento de Perú, a Sylvain Lefebvre, quien es director de proyectos de agua y saneamiento para los países andinos de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a Manuel Rojas Rueda, quien es consultor de GIZ y asesor senior de Proambiente. Bien, entonces tenemos algunas preguntas específicas para cada quien y voy a empezar por Iván. Iván, como profesional y también como funcionario público representando al Estado y como persona que tiene una amplia trayectoria en el sector y conoce el contexto actual, queremos preguntarle, para usted, ¿qué relevancia tiene el tema de economía circular del agua para la SUNAS, la institución que representa, y también cuáles son los principales desafíos que usted considera que nuestro país debe abordar en la transición hacia la circularidad del sector agua y saneamiento? Entonces, adelante Iván con sus comentarios. Gracias Natalia, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas, expositores y participantes. Bueno, felicitar tanto al profesor Vázquez como al profesor Visuas por su extraordinaria presentaciones. Yo les quiero, bueno, básicamente quiero subrayar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, considerando que la disponibilidad del agua para consumo humano en nuestro país, ¿no? Porque quiero, digamos, centrarme en la problemática nuestra, es cada vez menor, ¿no? Esto es una evidencia, o sea, la disponibilidad de agua para consumo humano es cada vez menor. Los proyectos de reuso de agua residual, aprovechamiento de biosólidos y biogás, son cada vez más importantes. Pero, y quiero resaltar lo que ha mencionado el profesor Vázquez y también el profesor Visuas, tenemos que evaluar, ¿no?, estos proyectos, pero bajo un enfoque de cuenca, ¿no?, y un análisis sobre el territorio, ¿no? Y además también, ellos lo consideraron, bajo escenarios de cambio climático y no de forma aislada, ¿no? Esto creo que es muy importante. Ahora, respecto a la importancia de la economía circular para las empresas de agua en nuestro país, ¿no?, los proyectos de reuso de agua residual van a permitir contar con mayor disponibilidad de agua para consumo humano,
¿no? Ya sea porque se reuse el agua o porque se intercambie el agua tratada con agua cruda de diferente calidad entre distintos tipos de usos, o sea, porque la población aguas abajo puede aprovechar el agua tratada, ¿no? También es importante porque permite a las empresas de agua generar ingresos adicionales por la comercialización de las aguas residuales, sean tratadas o sin tratar, ¿no? O por la comercialización de los biosólidos que se generan en los procesos de tratamiento que pueden ser utilizados como fertilizantes para la agricultura, o la comercialización del biogás para generar energía. De hecho, tenemos casos interesantes en el Perú en que se aprovecha de alguna u otra manera los fertilizantes o el biogás, ¿no? Empresas de Cusco, por ejemplo, empresas de Cusco tiene este esquema. Vamos a ver también otros ejemplos de cómo las empresas de agua comercializan, la empresa dedica comercializa con Agrocasa sus aguas residuales, entonces esto le permite a las empresas tener recursos adicionales y a su vez cumplir con una serie, digamos, de metas ambientales, ¿no? Desde la perspectiva regulatoria, el reuso de las aguas residuales y sobre todo la comercialización de esta permite reducir el impacto tarifario, ¿no? Al recibir ingresos adicionales por la comercialización de las aguas residuales, ¿no? Sabiendo que la población no está dispuesta a pagar por tratar sus aguas residuales, ¿no? O lo que es lo mismo, permite aumentar el techo tarifario de las empresas de agua para que puedan financiar otros proyectos que contribuyan al cierre de brechas, ¿no? Por otro lado, fíjense que el reuso de las aguas residuales también va a permitir a las empresas aumentar las reservas, ¿no? De aguas subterráneas como una forma, digamos, de tener fuentes de respaldo o una forma de prevenirse frente a eventos de sequía o eventos estacionales a partir de los cuales, digamos, se reduce la disponibilidad de agua, ¿no? Aporta a otros sectores este reuso, el sector agrícola, el sector industrial, ¿no? Bueno, aparte, digamos, de tener otros temas de vínculos con las autoridades para a generar, digamos, una suerte de acción colectiva por la gestión del agua, ¿no? Ahora, estos son un poco los beneficios, la importancia que tiene para el sector saneamiento de la economía circular, ¿no? Ahora, como desafíos hay varios. Me voy primero, digamos, desde los más macro, digamos, hasta ya los específicos que estamos abordando como organismo regulador, ¿no? Es claro, y las exposiciones de hoy nos los reafirman, que hay que generar conocimiento sobre los beneficios de la economía circular para la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Que es la gestión pública del agua. Y ese esfuerzo, digamos, de trascender su valoración de lo sectorial o de la unidad de negocio, ¿no? Hacia, digamos, una valoración que implique a toda la localidad, a toda la cuenca, con todos sus usuarios, ¿no? Porque también se ha resaltado en las exposiciones que muchas veces se pueden generar efectos adversos, contraproducentes, ¿no? Y esto también nos lleva a articular las políticas sectoriales en nuestro país en torno a la gestión pública del agua, ¿no? Porque lo que da la impresión hasta cierto punto con este despliegue y estas experiencias que tenemos en el país, que estamos pretendiendo que el problema público de la gestión del agua lo resuelva solamente las empresas, solamente las empresas privadas a través de la economía circular. Y esto no es escalable y tampoco es sostenible. Hay que darle un paso más desde las políticas públicas, ¿no? Lo que nos va a llevar a diseñar políticas, regulaciones orientadas a desincentivar desperdicios o pérdida de agua, ¿no? Y desde la perspectiva ya del sector saneamiento, es una oportunidad para formular proyectos
de reuso de agua y aprovechamiento de sus subproductos a partir de planear el aprovechamiento del agua para sus diferentes usos sobre un territorio determinado a partir del enfoque de cuencas, ¿no? Y desde los proyectos de abastecimiento de agua potable, cuando se formula un proyecto o se evalúa un proyecto de abastecimiento de agua potable, hay que considerar en esa evaluación las posibilidades de reuso de agua, ¿no? Y también de aprovechamiento de sus productos. Tenemos tantas empresas de agua en el país que hay que promover la integración de estas para poder generar escala en el tratamiento de las aguas residuales y también en su reuso. Como organismo regulador estamos enfocados a desarrollar mercados de reuso de agua residual y también de los productos derivados de los servicios de saneamiento, y esto implica muchas cosas que hemos identificado. Primero, fortalecer las capacidades técnicas de las partes, tanto los oferentes, ¿no? Porque los procesos de adjudicación de aguas residuales a través de subastas tienen, digamos, sus complejidades, ¿no? Las capacidades para poder brindar un bien homogéneo, con calidad uniforme, a lo largo del tiempo, organizar también la demanda, sobre todo cuando son pequeños los potenciales compradores, regular el poder, digamos, de mercado que podría tener el oferente e impedir finalmente la comercialización y aprovechamiento de estas aguas residuales, pero también implica revelar y diseñar incentivos, ¿no? Para que las empresas de agua puedan efectivamente hacer posible estas transacciones. Se está avanzando en el marco normativo. Hace poco el sector vivienda ha puesto en conocimiento para discusión una norma para potenciar los estándares de calidad que debe tener el agua residual para el riego de parques y jardines, por ejemplo, ¿no? Esto ayudaría muchísimo en lo que ya se ha planteado aquí, ¿no? Bueno, para terminar, finalmente, coincido con lo que quiso decir el profesor Vázquez, ¿no? Que para el caso de la costa, específicamente Lima, ahí hay que pensar en ir implementando mecanismos para inyectar el agua residual al acuífero y poder recuperarla para consumo humano, porque no creo que Lima pueda sostenerse solamente con desaladoras en los próximos 20 años, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Iván, y disculpe por tener que cortarle, pero siempre el tiempo es nuestro mayor enemigo. Bien, desde la mirada del ente regulador, que nos ha hecho un repaso de los principales desafíos desde la gestión del conocimiento hasta la política pública, pasando por la organización, pasamos a la mirada de la cooperación internacional. Y quisiéramos preguntarle a Sylvain Lefebvre, desde su mirada como cooperación, ¿cuáles cree que son los cambios y transformaciones que debe darse en el sector agua y saneamiento para transitar hacia un enfoque de economía circular? Y también considerando que estos cambios están amarrados a las políticas públicas, no solo en Perú, sino en realidad en toda la región Latinoamérica. Adelante, Sylvain. Buenas tardes a todos. Ya Iván Lučić y Iván Vázquez dijeron muchas cosas, entonces yo voy a tratar de no repetir de nuevo lo que dijeron. Para mí, sí, de manera básica, para identificar todo el potencial de economía circular en el sector de agua, hay que analizar todo el ciclo del agua, es decir, de no focalizar, como lo dijo Iván Lučić, sobre las empresas públicas de agua que pueden tratar agua, pero mirar todo el territorio o toda la cuenca para ver cómo funciona el ciclo del agua, para identificar cada punto, porque, por ejemplo, se puede también tratar de aprovechar el potencial, la energía potencial del agua para producir energía, también en el sistema de captación de agua. Entonces, es una visión integral del ciclo de agua en el territorio que hay que tener. Y con la experiencia que tenemos en la Bancay, cuando llegó la consultoría, nos dijo que en América Latina no es un enfoque clásico, es decir, que principalmente cuando se trata de un proyecto de agua, solo se miran las infraestructuras, no se mira la cuenca ni el territorio para
proponer soluciones. Y entonces hay que cambiar de paradigma, de tener una visión más abierta de todo el potencial del agua en el territorio. Porque, por ejemplo, para hacer, se puede diseñar un proyecto de reuso de aguas residuales para riego, pero si al final la zona de riego está muy alejada de la planta de tratamiento de aguas residuales, quizás no hay, pues hay que crear una infraestructura muy grande y muy costosa para reutilizar el agua. Entonces también hay que preguntarse en términos de economía circular en el sector de agua, por qué hacerlo y cuáles son los objetivos. Y por qué hay el uso del agua para consumo, pero también el uso de agua para los ecosistemas. Y entonces, un ejemplo, utilizar aguas residuales para riego, si se quita todo el vertimiento en el río y destabiliza los ecosistemas, no es una buena visión. Iván Vázquez habló de análisis de ciclo de vida del proyecto, que es más una visión de consumo de materias primarias y energía, pero también todo ese impacto sobre el medio ambiental. Entonces, es muy importante tener una mirada a los efectos de, por ejemplo, de una tecnología de economía circular sobre el medio ambiente, pero también sobre las emisiones de gases de efectos invernaderos, porque si se aprovecha de, no sé, de aguas residuales para riego, hay que comparar al nivel de la huella carbón si es mejor que usar el agua del río o de un pozo, por ejemplo. Hay que comparar todo eso y tener una visión integral. El otro punto es que hay que también desarrollar una visión financiera de los sistemas, porque todo el tema de economía circular tiene como objetivos de ahorrar recursos naturales, pero también de tener su propia sostenibilidad financiera, porque si no, no va a funcionar, no va a haber incentivos para los actores. Y lo que vemos es que es complicado tener esa visión financiera global de los beneficios como un análisis costo-beneficios integral que frecuentemente no se encuentra en los estudios. Entonces, con todas esas recomendaciones de visión integrales, pues el tema es que el desafío en Perú es de desarrollar todos esos estudios que permiten analizar dentro de un proyecto global del ciclo del agua en una cuenca o un territorio, cuáles son esas oportunidades, como lo hacemos en Abancay juntos con el Beta SUNAS, para tener ese nuevo modelo de planificación del agua que permite esa economía circular, que da el marco, ¿cómo se dice?, global, que sea institucional, técnico, ambiental, para tener una visión clara de cuáles son las oportunidades. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias, Silván, por recordarnos la amplia complejidad que significa transitar hacia una economía circular del agua y cómo los diversos aspectos y sobre todo las experiencias piloto como la que se vive en Abancay generan información y identifican también cuáles son los desafíos para promoverlos a una mayor escala. Bien, para cerrar nuestro panel, invitamos a Manuel Rojas Rueda, a quien queremos preguntarle a usted como experto en cambio climático, ¿cuáles considera que son aquellas razones o argumentos más válidos y relevantes para promover el tránsito hacia una economía circular en la sociedad? Buenas tardes, gracias Natalia. Buenas tardes para Marco, los distinguidos panelistas, expositores de esta tarde
Sí, la experiencia que hemos tenido de larga data en tema con la cooperación internacional, específicamente con la cooperación alemana, dan cuenta sí, de un trabajo que se ha hecho desde hace más de 30 años con los temas de agua, especialmente por programas en los cuales no he participado, pero he hecho parte del equipo de la cooperación, como son los programas de ProAgua que todavía están en marcha, conjuntamente con el gobierno del Perú, que atienden precisamente estos frentes de cómo abordar los temas de abastecimiento de agua potable, el tema de saneamiento básico, etcétera. Y fundamentalmente en el campo en que más me he movido, que es el campo ambiental, el campo de la producción agrícola, el campo de lo social. Y yo saludo el hecho de que esta es una oportunidad para presentar una experiencia en un área que no es propiamente un área urbana, es un área que pertenece a esos espacios o a esos paisajes rurales donde muchas veces el tema de los conflictos y la complejidad de las relaciones entre los grupos sociales y la naturaleza muchas veces permanecen ocultos, pero proyectos como estos desde la cooperación internacional ayudan a hacer visible una perspectiva distinta de ver estos problemas de acceso, de uso, de impactos que hay sobre el uso de los recursos naturales. Y en un contexto más amplio, los impactos que tienen efectos o fenómenos como el del cambio climático, especialmente por la pérdida de biodiversidad, que son fenómenos que sobre todo afectan profundamente el mundo de los espacios a nivel rural. Y me gustó la idea esta de mirar la perspectiva de Abancay, porque es precisamente estos territorios los que sufren o los que más permanecen invisibles frente a la problemática que enfrentan desde el punto de vista de enfrentar estos fenómenos, estos impactos, por ejemplo, de certificación. Zonas andinas, las zonas andinas, el 80% de las zonas andinas está afectada por fenómenos de desertificación. Sin embargo, estas zonas andinas son hoy la fuente más importante de oferta de agua que abastecen a más del 30% de la población del país, que se abastece especialmente en las zonas de la costa. Son las zonas productoras de agua. Lima, lo mencionaba Ian, la producción de agua dulce por parte de Lima es solamente del 1,8%, no llega al 2%. El resto de agua de la que se abastecen los centros urbanos proviene de espacios a nivel rural, especialmente de cuencas que tienen que ver con zonas donde específicamente las comunidades o los grupos que briegan por mantener, conservar estas fuentes de agua, pues no viven en unas condiciones socioeconómicas de abundancia. Y más encima, pues están siendo afectados por todos los impactos que tienen que ver con el cambio climático. Y no son precisamente estos sectores a nivel de estos paisajes los que ocasionan el tema del calentamiento global. Ese tema de quienes producen el calentamiento global están, bueno, a nivel del hemisferio norte, pero a nivel del país, sobre todo, pues los que más están produciendo este efecto no se encuentran precisamente en estas áreas donde hay niveles de pobreza, hay niveles de impactos negativos, especialmente en lo que tiene que ver con cambio climático que afectan especialmente las fuentes de ingreso y bienestar de estas poblaciones. Entonces yo creo que la perspectiva de ver el tema de la economía circular sí es importante. Es claro que va a ser una alternativa frente al influjo que tienen especialmente los temas de cambio climático, el tema de abastecimiento de agua, pero yo quisiera ir mucho más allá y mirar las aristas socioecológicas de este tema de la gestión del agua a nivel de lo que es el país. Como lo mencionaba, siempre se dice Perú es el tercer país con oferta de agua a nivel de América Latina, después de Brasil y Colombia. Sin embargo, esa oferta de agua es desigual. Desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, si se tiene en cuenta el mayor aporte al Producto Bruto Interno lo genera la cuenca del Océano Pacífico, la cuenca hidrográfica del Pacífico,
que solamente ofrece el 1.33% del agua, pero se abastece del agua que proviene especialmente de las zonas altoandinas. Allí se genera un producto de 10.000 millones de dólares más o menos, es el valor de las exportaciones, agroexportaciones, más o menos al 2021, y esto conlleva pues un valor que se está transfiriendo también vía mercados internacionales a sectores que, pues a los mercados internacionales, pero no hay un efecto de compensación, un efecto de transferencia, por ejemplo, vía compensación por cuidado de servicios ecosistémicos que vaya a la gente que está en las partes altas de la cuenca. Últimamente, por ejemplo, veíamos los conflictos que están sucediendo en Ica, en el valle de Ica, y hay un agotamiento del agua del subsuelo y han empezado los empresarios, las empresas exportadoras a buscar el agua en la parte alta y han empezado a generarse conflictos, empiezan a generarse conflictos por la disputa de las fuentes de agua. Entonces, ese tema de la gestión del agua me parece que es importante, incluido este tema de la economía circular. Es el tema que se viene discutiendo a nivel de los escenarios internacionales de la gobernanza del agua, de la gobernanza multinivel del agua. El problema no son las definiciones que se puedan tomar a nivel central, de los organismos centrales, sino cómo pueden participar los organismos locales y regionales en el tema de la gestión del recurso hídrico. Hay una institucionalidad en el país que viene de años atrás, pero esta institucionalidad no ha logrado integrarse efectivamente para hacer una gestión adecuada de los territorios, en lo que tiene que ver con la gestión del agua. El tema del agua es complejo, es un tema que va más allá de los temas administrativos, por ejemplo, de los temas de las fronteras administrativas, político-administrativas, y lógicamente eso le da un nivel de mayor dificultad para entrar a resolver de manera colectiva, generar una acción colectiva para resolver el tema de los recursos de la gestión del agua. Lo veíamos hace poco en un proyecto que teníamos de cooperación de la GIZ en la cuenca de Cañete, donde la gente en la parte baja de Cañete estaban felices porque el flujo de agua aumentaba en las épocas que anteriormente eran de sequía, pero desconocían completamente que a 100 kilómetros en Yauyos-Cocha se estaba produciendo un fenómeno, el fenómeno del deshielo estaba agravándose, y abajo estaban felices porque había agua todo el tiempo, fluía agua todo el tiempo, pero desconocían completamente lo que pasaba en la cuenca, en la parte alta de la cuenca, que era definitivamente un fenómeno que se está agravando año por año. Esto para mostrar de que este tema de la gobernanza es el tema, en mi concepto, fundamental, que tiene que ver con el tema de gestión del agua, incluido todos estos procesos de alternativas que se buscan desde el punto de vista de la economía circular para hacer contribuciones tanto al cambio climático como a ver opciones de nuevas oportunidades de negocios para las comunidades. Y yo creo que el tema que mencionaba ahora Iván sobre el tema de la intersectorialidad sí que es importante, porque el agua está fragmentada, el tema del agua está fragmentado en varios sectores, pero esos sectores no han logrado todavía ponerse de acuerdo y generar un consenso, una política de consenso sobre el tema de la gestión del agua. Hay contradicciones evidentes entre la política agraria, por ejemplo, y las políticas que tienden hacia la conservación, al uso sostenible, al tema del saneamiento, etcétera. Y allí este es un problema que no solamente se da a nivel de las instancias nacionales, sino también a nivel local. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, estos son momentos o experiencias que generan expectativas interesantes para mostrar también la necesidad de nuevos instrumentos de coordinación por una parte y de otro de generación de información para procurar hacer una gestión mucho más efectiva del tema hídrico. El tema de la desconexión institucional, sectorial, lleva consigo, por ejemplo, que el tema del manejo de la información a nivel meteorológico sea un caos. Ahí trabajamos en el pasado toda una estrategia de gestión del riesgo para el sector agropecuario con el apoyo de la cooperación japonesa. Eso fue un esfuerzo grande que se hizo a nivel técnico, a nivel financiero, sin embargo eso se abandonó pronto, y definitivamente la desconexión, por ejemplo, que hay entre las fuentes de información meteorológica y los que toman decisiones y los que hacen gestión del riesgo a nivel de los diferentes sectores es una
Ahí hay una brecha gigantesca que hay que superar en el corto plazo. El tema del monitoreo, el tema de los costos de la eficiencia en todo lo que concierne pues, al manejo eficiente del agua. Y el tema de los servicios ecosistémicos, que como se mencionaba antes, sería una fuente, una importante posibilidad, opción para buscar fuentes de financiamiento para el tema de la conservación y sobre todo lo que está en el telón de fondo, que es el bienestar de la gente, que en todo esto, el tema de la gestión del agua, el tema de pérdida de biodiversidad y cambio climático, sufren las peores consecuencias, que son los sectores que se encuentran en los espacios a nivel rural. Gracias. Bien, muchas gracias, Manuel, por su intervención. Y de todo lo que nos ha comentado, uno de los mensajes clave que al menos yo me llevo más claramente es la importancia de seguir promoviendo una buena gobernanza internivel, intersectorial, que brinde condiciones habilitantes para la implementación de soluciones y el tránsito hacia un enfoque de economía circular, que ya sabemos, no solo aplica a agua, aplica también a otros recursos, a otros aspectos, pero que cobra una expresión particularmente fundamental en el tema de agua, dada el carácter indispensable que tiene este recurso en el bienestar humano. Bien, tenemos varios comentarios en nuestro chat, pero voy a resumirlo en uno solo. Era en realidad un conjunto de preguntas dirigidas a Ian que nos ha tenido que dejar, pero bueno, les comento que desde el chat varias personas conversaban acerca de diversas soluciones. Nosotros estamos bastante mentalizados en cómo las nuevas soluciones tecnológicas muchas veces vienen desde la academia o vienen desde el Estado, vienen desde la cooperación muchas veces, pero hay algunas soluciones, sobre todo las de pequeña escala, que nacen desde la sociedad civil y que son trabajadas a una escala muy pequeña, pero que sin embargo pueden tener un impacto en comunidades, un impacto en asentamientos, etc. Por ejemplo, nos citaban en el chat 2, los baños ecológicos y la cosecha de agua de lluvia en las viviendas. Entonces, a cualquiera de los panelistas y expositores que tenemos aquí presentes, queríamos pedirle que nos comenten de qué manera estas soluciones a pequeña escala que nacen desde la sociedad civil pueden integrarse o cuál es su potencial de impacto en el tránsito hacia la economía circular del agua. Entonces, quien quiera que desee levantar la mano y comentar respecto a este tema. Quizás Marco, como director. Silvain, sí, muchas gracias. Pues sí, claramente, como lo comenté, hay que analizar todo el ciclo de agua para identificar oportunidades y hay oportunidades a pequeña escala. Cuando hablamos, por ejemplo, de on-site, de saneamiento autónomo o individual, hay muchos países donde se aprovechan, por ejemplo, como se dice, los productos de latrinas para abono en los cultivos. Entonces hay muchas cosas que se hacen desde miles de años y entonces sí, creo que a cada escala se pueden identificar soluciones muy interesantes en ese estilo de valoración de gestiones humanas. Se utiliza mucho, por ejemplo, en ciertos barrios de África o en Japón, por ejemplo, o en Asia. Entonces sí, hay muchas oportunidades a cada nivel, eso es seguro. Y tecnología, y hablamos de tecnologías, pero hay cosas que se hacen desde miles de años. Efectivamente, no es un tema nuevo, quizás es un tema que ha quedado un poco de lado en la época contemporánea, pero sí, mirar hacia atrás puede servirnos para tomar pasos hacia adelante, efectivamente. No sé si es que hay algún comentario más de alguno de los panelistas o expositores. Veo a Marco con el micrófono abierto. A ver, respecto a la pregunta de cómo cosechar agua en los techos de las viviendas, ¿no? Acá las mujeres se han propuesto eso, ¿no? Porque el impacto que genera estas olas de calor, por ejemplo, en el valle,
es distinto, aún siendo agricultores, es distinto, por ejemplo, a lo que se puede generar 500 metros más arriba. La evapotranspiración es muy fuerte, muy rápida. Solo el 56% del agua que cae en el valle se queda allí, el resto se evapora. Entonces, allí, por ejemplo, estas iniciativas como se plantea, yo creo que podrían ser una alternativa, porque ellas mismas lo han planteado también. Me imagino que han visto por internet o alguna parte, pero donde yo he visto muchos de estos en Honduras, ¿no? Y también en el caso de Bolivia, se está utilizando esta tecnología de cosechar agua de lluvia desde los techos, ¿no? Entonces, siempre estas son opciones, ¿no? Y dependerá del contexto, dependerá del lugar donde se pueda aplicar, dependerá de la demanda y yo creo del costo. El costo me parece que no es demasiado alto, no es tan complicado. Entonces, son opciones, yo creo que no son descartables, pero sí tendría que estar dentro de las buenas prácticas, ¿no? Eso. Listo, muchas gracias, Marco. Y estamos justo a tiempo para brindar la palabra a Caspar Schmidt, director del Betas Perú, quien nos va a brindar la síntesis del evento. Muy buenas tardes, muchas gracias Natalia. Un gusto pasar estas 2 horas verdes y azules con ustedes, todas y todos. Pensando un poco en la pertinencia del concepto del enfoque de economía circular para el sector de agua y saneamiento. Creo hemos escuchado de Marco el modelo, el sistema económico, ¿no? El modelo económico de un modelo a un modelo que tiene que optimizar el uso de los recursos. Y tú has hecho también referencia, Marco, a Latinosan, donde ustedes han subrayado, resaltado la importancia de transitar de una economía lineal a una economía circular. Ojalá que entremos en los próximos años la era de los RES, ¿no? Reciclar, reutilizar, reimaginar. Y hemos visto bastante ideas y también ventajas de la aplicación del concepto de economía circular en el sector de agua y saneamiento. El reuso del agua claramente tiene mucho potencial para incrementar, para mejorar la disponibilidad del agua en el país. Hay reales posibilidades de revaloración de residuos potencialmente utilizables para generar otros productos demandados en el mercado. También en el caso de las aguas residuales, una vez tratadas, estas aguas residuales son un componente clave para incrementar la oferta de agua para determinada demanda, como en el caso de Abancay, por ejemplo, para el riego. Hemos hablado bastante también de desafíos. Han sido mencionados varios desafíos, por empezar con la disponibilidad limitada del agua. Manuel Rojas ha hecho referencia a la desigualdad en la distribución de los beneficios económicos del agua en el país. Y por eso también la importancia, el desafío de tener una gobernanza, un sistema de gobernanza más justo del agua. Otros desafíos, el uso ineficiente del agua, no solo en el Perú, pero en toda la región, en todo el continente, que Vishwas nos ha comentado que todavía hay relativamente pocas inversiones
en el sector. Y también todavía globalmente hablando, todavía financiación climáticas limitadas en la región. Y también falta de incentivos y una necesidad de trabajar más para hacer el concepto y las soluciones, las soluciones más conocidos. Y, por ejemplo, nuestro proyecto Agua para Abancay y las comunidades pueden hacer una contribución en eso. Otros desafíos, la formación de cuadros profesionales en el campo de la economía circular. Todavía creemos que hay que formar más para tener una masa crítica. La decisión política asociada a recursos financieros para la economía circular en proyectos de agua y saneamiento. Y pensando en términos muy concretos en el sector de agua en el país, una necesidad también de fortalecer y desarrollar las capacidades de las EPS para avanzar con la promoción, la aplicación de conceptos de la economía circular. Hemos hablado de varios actores, de varias categorías de actores. Un poco la pregunta, ¿quién o quiénes podrían tomar un liderazgo en este cambio de paradigma que parece urgente y muy necesario? Creo hemos visto dos muy buenos ejemplos de investigación. Entonces, sí, seguramente la investigación tiene mucho por contribuir. Claramente el sector de agua, el sector financiero, como Vishwas nos ha mostrado, también la necesidad de tener un liderazgo político de los líderes políticos, pero también de parte de los cuadros profesionales en las municipalidades, ¿no? En términos muy concretos y pensando en las instituciones presentes en el país, claramente el MINAM tiene un rol de liderazgo sobre el tema de economía circular. Pero sin embargo, se requiere construir una estrategia un poco más larga para iniciar con esta transición de la economía lineal hacia una economía circular. Entonces, pensando en más instituciones y más sectores. Las EPS, todavía con capacidades limitadas en términos de aplicar el concepto, son también potenciales implementadores. Y seguramente también nuestro socio, la SUNAS, tiene un papel muy importante para jugar. Ha logrado un liderazgo importante en el sector de agua y saneamiento y creemos nosotros como observadores y amigos que ustedes pueden también tomar un liderazgo temático para liderar esta transición. Y para terminar, pensando un poco en factores de éxito para justamente esta transición, unas ideas. Silvan, tú nos has hablado de la necesidad de cambiar el paradigma
y ver, siempre mirar todo el ciclo del agua de manera, es un aspecto clave. Hemos hablado de hacer un salto cualitativo y ver y aprovechar, no solo ver, pero también ver y aprovechar los recursos valiosos en las aguas residuales. Entonces, ver los recursos en los desechos. Y claramente también un clave o algo muy importante es el acceso a financiación del lado del sector privado y también del lado del sector público. Esos tres factores que nos parecen importantes, claramente hay mucho más, pero quiero quedarme en eso. Entonces, y terminar con eso, este panorama de palabras claves, de concepto de lo que hemos hablado en las últimas 2 horas. Muchas gracias. Y por favor, Natalia. Efectivamente, han sido 2 horas muy fructíferas y para dar cierre a esta jornada en donde hemos hablado de tantos aspectos clave de la economía circular del agua, invitamos nuevamente a Iván, quien en representación de las SUNAS nos va a dar las palabras de cierre del evento. Muchas gracias, Natalia. Bueno, para resaltar que todo este esfuerzo de la cooperación, de la academia, ¿no?, y del Estado, nos debe llevar a lograr, a partir de la economía circular, al bien común, ¿no? Creo que ese es el principal reto, el principal desafío que tiene, en este caso, la economía circular, ¿no? Muchas gracias por la invitación y la participación de los expositores. Muchas gracias a Helvetas por esta oportunidad y también a la Agencia Francesa del Desarrollo. Que tengan muy buenas tardes. Bien, antes Gracias. de darnos, quisiéramos pedirle a todos que prendan sus cámaras para tomar una fotito para el recuerdo. A ver, un momento, por favor. Sonrían. Listo, muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena